empezamos el domingo a hablar de la incredulidad durante el servicio regular de la iglesia y dijimos muchas cosas importantes y mencionamos algunas, pero yo me quiero enfocar hoy en las consecuencias de la incredulidad. El domingo nos enfocamos en hablar acerca de cómo la incredulidad produce debilidad en nuestra vida, una debilidad espiritual, una debilidad emocional. Nos volvemos débiles. ¿Por qué? Porque perdemos la capacidad de creer y de confiar en Dios. Ya no dependemos de Dios. Ahí hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor que vienen a minar nuestra fe y que vienen a producir esa incredulidad. Y cuando nos volvemos incrédulos, pues es en el momento en que nuestra vida como que se paraliza, obviamente, y no pasan muchas cosas en nuestra vida. Y yo decía el domingo que hay una incredulidad que es saludable, ¿verdad? Debemos tener una porción de incredulidad para no permitir que otros nos engañen, que otros nos confundan. Tenemos que ser un poquito, ¿verdad? Incrédulo de alguna forma, pero sin dejarnos llevar al extremo de que vamos a dejar de creer y confiar en Dios. Porque ciertamente el hombre nos engaña, ciertamente la raíz o la razón más importante por la cual viene la incredulidad a nuestra vida es porque ponemos a Dios y lo limitamos a la humanidad, lo limitamos a lo que el hombre hace, ¿verdad? Lo reducimos al ser humano. El ser humano miente, el ser humano traiciona, el ser humano provoca engaños. Entonces comparamos a Dios con eso y de ahí pues viene nuestra incredulidad. Y hablamos mucho de esto, no quiero pues repetir todo lo que dijimos el domingo, simplemente estoy haciendo una conexión porque dimos algunas consecuencias el domingo de la incredulidad y yo quiero profundizar en ellas hoy porque me parece que es importante que usted y yo, que estamos viviendo en un tiempo verdaderamente conflictivo y hostil a los hijos de Dios, al reino de Dios, que se parece mucho a los tiempos de Jesús, actually, tenemos que confiar en Dios, tenemos que depender de Dios. No podemos permitir que nuestra fe sea tambaleada, tenemos que permanecer firme, tenemos que fortalecer nuestra fe y la fe solamente se fortalece ejercitándola. Usted, la única manera de fortalecer la fe es ejercitándola, es como ese músculo que usted ejercita, ya tenemos una medida de fe, si usted no la usa, esa medida va a quedar allí, está inactiva, va a ser improductiva en nuestra vida, pero estamos llamados a vivir por fe. Así que lo primero que me quiero enfocar en las consecuencias que trae la incredulidad a nuestra vida. Yo creo que es una de las peores. La incredulidad trae como consecuencia que elimina el acceso a la sobrenaturalidad de Dios, a los milagros de Dios. O sea, cuando usted no cree que un milagro puede suceder, simplemente ese milagro no va a ocurrir. Es así de sencillo. Si usted no cree que si usted ora al Padre, el Padre va a escuchar su oración, Él no la va a escuchar. Si usted no cree que se va a sanar, pues simplemente no va a sanarse. La sobrenaturalidad de Dios no solamente se reduce a los milagros y a las sanidades. Cuando hablamos de un Dios sobrenatural, estamos hablando del poder de Dios que se derrama en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, el mayor milagro que Dios puede hacer en una vida es la salvación. Si usted no cree que su familia puede ser salva, si usted mira la condición en la que se encuentra su familia en este momento y usted dice, es muy difícil que ellos vayan a creer, ellos están muy mal, este es un borracho, tal vez el otro practica la droga, el otro está en la brujería, yo no sé cómo usted ve a su familia o qué está sucediendo en su familia, este es muy malo, es un airado, yo no sé lo que está sucediendo, pero usted lo ve de acuerdo a la condición en que se encuentra en este momento, entonces usted no va a ver lo que Dios ve. Y cuando nosotros no somos capaces de ver lo que Dios ve, no vamos a creer que Dios puede hacer algo. Entienda que es difícil. Y aquí hay un versículo que es tremendo porque dice Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí estamos hablando de Jesús. Jesús llega a esta ciudad y habían un montón de gente en esta ciudad que tenían necesidad. Habían gente que estaba enferma, gente que estaba atada, gente que tenía mucha necesidad. Pero ¿sabe qué? ¿Qué resultado? Ellos no creían en Jesús. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creyeron que Jesús podía hacer un milagro. Entonces dice que por causa de la incredulidad de ellos, por causa de esto,
ellos dice que allí no pudo hacer milagro. Pero estamos hablando de Jesús, o sea, no estamos hablando de que, bueno, Clara no pudo hacer milagro porque no pudo. O no estamos hablando María, Pepe, José, no sé. No, estamos hablando que Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de los ungidos, dice la Escritura que sobre él estaba toda la autoridad. Dice que fuimos creados para él, o sea, el universo fue creado para él y por él. O sea, este es el hombre que dice que toda autoridad, él dice, toda autoridad me fue dada, o sea, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Jesús tenía toda la autoridad, todo el poder descansaba en él, y dice que el Espíritu de Dios estaba en él. Él podía hacer lo que él quisiera. De hecho, durante la tentación allá en Lucas, ¿verdad? Vemos que el diablo se acerca y le dice, haz esto, haz aquello, y lo desafía para que él convierta las piedras en pan, para que haga todo lo que quisiera, porque de hecho él podía hacerlo. O sea, Jesús podía hacer todo esto. Cuando el diablo lo tienta que él haga milagros y prodigios, era porque él sabía que Jesús podía hacerlo. Y de hecho lo podía hacer. Si creó los cielos y la tierra, ¿cómo no va a convertir el pan una piedra en pan o el agua en vino? Claro que él podía hacerlo. Pero dependía de la fe de aquellos que estaban esperando recibir. Por eso en ocasiones vemos que Jesús decía, así como has creído, te será hecho. Muchos de nosotros durante esta pandemia hemos venido a recibir un poco de enfriamiento espiritual. Nuestra fe se ha tambaleado, nuestra fe se ha enfriado. Y es que hemos visto tantas cosas terribles suceder en estos últimos 2 años que nuestra fe realmente ha sufrido una sacudida. Nuestro fundamento ha sufrido una sacudida. Entonces vemos dónde estaba Dios cuando estaba pasando esta pandemia. Y se nos olvida que lo que nosotros vivimos en este tiempo, todas estas pandemias, todas estas cosas son el resultado de la maldad de los hombres, son el resultado del pecado de la humanidad. O sea, no es culpa de Dios. Muchas veces, a veces yo me molesto un poco porque con algunas personas que son inconversas, que no son creyentes, y me dicen, bueno, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanta hambre en África? Y eso es lo primero que te suelta. O sea, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños con hambre? Entonces yo le digo, pero un momento, ¿quién es el Dios de África? ¿Quién es el Dios de esos niños que están en pobreza? Es cierto que están en pobreza, pero están adorando dioses ajenos. Están sumidos a la idolatría, son países, son naciones que han estado por los siglos sumidos a la idolatría. Entonces Dios no ha podido hacer nada en esos lugares porque no hay nadie quien haya clamado al Dios verdadero, porque no ha habido uno que se arrepintiera, ¿verdad? Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo, ¿verdad?, se arrepintiere de todos sus pecados, si mi pueblo clamare, entonces yo perdonaré la tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero muchas veces culpamos a Dios de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando usted comienza a cuestionar a Dios, cuando usted comienza a culpar a Dios, cuando usted comienza a hacer a Dios responsable de lo que está sucediendo a su alrededor, su fe ya no existe. Su fe ya se fue. Su fe se esfumó porque ha venido la incredulidad. La incredulidad produce falta de fe. La incredulidad produce desconfianza, se alimenta de la desconfianza. Entonces, no puede ocurrir milagros, no puede darle lugar a la sobrenaturalidad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en el momento en que la sobrenaturalidad de Dios se va, estamos haciendo a Dios como cualquiera una de esas esfinges que son de yeso, que nos sanan, o como esos Buda que aunque usted los toque, pues no va a traerle mucho dinero, y por ahí. No vamos a seguir por ese lado. Simplemente usted está reduciendo a Dios, lo está limitando. Dios es un Dios sobrenatural, Dios es un Dios poderoso, su palabra es poder, su palabra produce resultado. Él dijo, hágase la luz y fue la luz. Ese es el Dios que yo sirvo. Yo no sé el Dios que tú sirves, pero el que yo sirvo es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que restaura, es un Dios de poder. Es el Todopoderoso. Él es el Shaddai. Y estuvimos hablando
el año pasado acerca de los nombres de Dios. Hablamos muchísimo acerca del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios El Shaddai. Y ese es el Dios en que yo creo. Y ese es el Dios que hace milagros. Yo no sé cuál Dios tú le das la oportunidad en tu vida, pero el Dios de los milagros, ese Dios todopoderoso, ese Jehová Rafa que sana, ese Yeshua, ¿verdad? El Salvador, el Mesías. Ese es el Dios en que yo creo. Es un Dios que vino a restaurar lo que se había perdido. Él vino a hacer milagros, sanidades, prodigios y dijo: mayores cosas de las que yo he hecho harán en mi nombre. Así que yo sí creo en esto. Yo creo en el poder de su palabra. Yo creo en su Santo Espíritu. Yo creo que Él es un Dios de poder y de milagro. Yo creo en Dios. Ahora, mi fe está sujeta a Jesús. Yo no voy a permitir que lo que me estén bombardeando, ni los medios sociales, ni las medias, ni las redes sociales, ni la gente del mundo, ni los políticos, ni siquiera otros creyentes, tal vez de otras corrientes. Yo no voy a permitir que nada de esto me desenfoque de lo que Dios ya impuso en mí. Todo lo que Él tenía que decir, ya está escrito. Todo lo que Él tenía todo lo que Él quería que nosotros supiéramos, que toda voluntad que Él quería que supiéramos, sus mandamientos, está escrito. Cuando usted es incrédulo, aunque usted pida que oren por usted o usted le pida a Dios que le sane, si hay incredulidad en su vida, pues Dios no le va a sanar. ¿Por qué? Porque se necesita fe. Estamos llamados a vivir por fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no está agradando a Dios, pues ¿cómo cree que Dios va a hacer algo por su vida? Así que lo primero que tenemos que entender es que la incredulidad nos inhabilita para recibir algo de Dios. Nos inhabilita para ver que Dios puede hacer un milagro, que puede restaurar una vida, que Dios puede liberar a alguien, que Dios puede restaurar una familia, que Dios puede hacer un milagro en un hogar y en una familia. Necesitamos entender esto. Lo otro que tenemos aquí, la segunda consecuencia es que la incredulidad nos ciega a la verdad y no nos deja aceptarla. Y esto es impresionante. Por ejemplo, si una persona no cree que Dios existe, pues para él Dios no existe, ¿verdad? Si cree que, pues que es un Dios malo, que es un Dios castigador, que es un Dios pasado de moda, como nos quieren hacer creer en este momento, pues simplemente eso es lo que va a creer. Primera de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí tenemos al apóstol Pablo que le dice a Timoteo: hijo, yo perseguía a los cristianos, yo no creía en ese Dios, yo era blasfemo, yo injurié contra Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no creía. O sea, era un incrédulo, no creía en ese Dios. Yo no creía en ese Jesús. ¿Sabe qué? Jesús mismo tuvo que lidiar con la incredulidad de este hombre. Jesús tuvo que lidiar con la incredulidad de Pablo. Dice que lo tomó y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. ¿Sí? Lo dejó ciego porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Le tuvo que quitar la vista para que Pablo pudiera poner su fe entonces en Jesús y pudiera creer que el Dios de los milagros, que el Dios el Todopoderoso podía ser el Dios que le quitaba la vista y se la devolvía. Luego le devolvió la vista. Y cuando vamos a la Escritura, nos encontramos que el apóstol Pablo, de los 27 libros de la Escritura, del Nuevo Testamento, escribió la mayoría. ¿Por qué? Porque este hombre, y es el hombre que más habla de fe en todo el Nuevo Testamento, es el hombre que más declaraciones de fe, actos de fe, y que vivió verdaderamente una vida por fe. Lo vemos a través de todas sus epístolas, vemos cómo este hombre verdaderamente vivió por fe y nos da un modelo a seguir de la fe, de lo que es vivir por fe. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios de fe. Tuvo fe en ti y en mí. Si Él no hubiese creído que nosotros íbamos un día a recibirlo como Señor y Salvador, que un día íbamos a venir a sus pies, imagínense, no nos hubiese creado. De eso se trata. O sea, Dios nos ha creado por fe. Dios por fe dio a su Hijo
lo mandó a la cruz para redimir y rescatar lo que se había perdido. Por fe Dios ha actuado. Entonces Él nos da un modelo a seguir para que nosotros hagamos lo mismo, para que nosotros vivamos por fe, para que la incredulidad no nos interrumpa la relación con Él. Entonces, cuando nosotros simplemente no creemos que Dios existe o creemos que Dios no puede, pues primeramente lo que estamos haciendo es eliminando al Señor de la ecuación, o le estamos impidiendo a que Él actúe a favor de nosotros en cualquier área de nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos y limitamos a Dios al área de las sanidades y milagros, pero en realidad esa no es la única área donde Dios actúa. Como le dije al principio, el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de un individuo es la salvación, es la vida eterna, es garantizarte un lugar en la eternidad. Pero también Dios restaura una vida, Dios restaura una familia, Dios puede restaurar una nación. Dios restaura todo lo que ha sido dañado. Dios trae paz, Dios trae prosperidad, Dios trae todas las áreas de nuestra vida pueden ser tocadas por la mano de Dios. Y cuando hablamos de prosperidad, a veces la gente también se limita a creer solamente en dinero, pero la prosperidad incluye la sanidad, la salvación, incluye la libertad, incluye la paz, ¿verdad? Todo eso que nosotros necesitamos como seres humanos, esa seguridad de poder estar tranquilos, calmados, confiados, vivir de acuerdo a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Muchos de nosotros no tenemos eso porque no creemos que Dios lo puede proveer. Por eso cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida, vamos primero a un médico, a un abogado, al banquero. Y claro que sí, tenemos que ir a ellos, ¿verdad? Porque han sido provistos para solucionar los problemas, pero usted tiene que primeramente ir a Dios. Ore. Señor, en el nombre de Jesús, sáname. Pero si tú no me puedes sanar, pues usa a este médico para que me sane. ¿Verdad? Usa al médico. Señor, si tú quieres hacerme pasar por un proceso, ¿hay algún plan detrás de todo esto? Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy creyendo que si no estoy recibiendo esa sanidad ahora mismo, aquí, porque yo sé que puedes hacerlo, entonces en el nombre de Jesús yo declaro que vas a usar a ese médico, que vas a usar a ese cirujano, que él me va a dar el tratamiento correcto, que tú va a hacer lo que tú quieras que haga. Y esa es la forma. Nosotros, pero primero tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida, ponerlo a Él primero, que Él sea lo primero en nosotros y de esta manera nosotros pues seguir pues caminando de la mano de Dios, porque debemos vivir por fe, pero debemos creer que Dios existe, debemos creer que Dios está con nosotros, debemos ir de la mano de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando creemos que le hay, Él es galardonador. Allá lo vemos en Hechos 11:6, dice que Él es galardonador de los que le creen, de los que confían en Él. Nuestro galardón, nuestra ¿verdad? Recompensa es por haber creído, es la respuesta a nuestras oraciones. Nuestra respuesta, el milagro, la restauración, la reconciliación, el perdón, la provisión, no sé, lo que tú estés necesitando en este día va a venir a tu vida por causa de que tú le has creído. La verdad de Dios es una verdad absoluta que está por encima de cualquier realidad que tú estés viviendo en este momento. Por eso no podemos permitir que la incredulidad venga a apoderarse de nuestra vida, porque no nos va a dejar a ver la verdad de Dios. Simplemente nos va a enfocar en el problema, nos va a enfocar en la circunstancia y no nos va a dejar mirar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Recuerde que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Esa es una frase muy usada y todo, pero ¿por qué es el autor? Porque Él fue el primero, el que la creó. ¿Y por qué es el autor y consumador? Porque Él consumió su vida en una cruz por fe, creyendo que su muerte iba a traer resurrección y vida eterna en muchos. Y verdaderamente es lo que ha sucedido. No en todos los que Él quisiera, pero sí en muchos. Y tú y yo somos el resultado de esa consumación de fe en la cruz del Calvario. Por eso no podemos permitir que la incredulidad venga a nuestra vida. Debemos depender de Dios todos los días de nuestra vida. Debemos de confiar en lo que Dios ha hecho. Las promesas de Dios son sí y amén. Son sí y amén. Él no es hijo de hombre para mentir. No es hijo de hombre para prometer y no cumplir. Cuando Él promete es porque va a cumplir. Y esto es impresionante de parte de Dios, porque hoy vemos que los hombres, los políticos, no sé, los banqueros, todos están pues prometiendo cosas que usted sabe que no las van a cumplir.
Los políticos te prometen algo durante sus campañas políticas, pero cuando viene, ¿verdad? Y ganan, no lo pueden cumplir. Y así sucesivamente pasa en todo en la vida. El hombre puede hablar, pero es que nosotros no dependemos de las palabras que salen de los hombres. La palabra de Dios dice que debemos depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero cerrar hablando acerca de esa incredulidad, las consecuencias de la incredulidad. Y lo último de lo que me voy a referir es que la persona incrédula vive un evangelio limitado que sujeta a Dios al tiempo y al espacio. Y cuando no se tiene fe, pues usted simplemente va a razonar todo lo que está sucediendo. Entonces, como dije hace algún rato, limita a Dios, pone a Dios a la misma altura que el hombre. Entonces, está limitando al hombre al tiempo y al espacio. O sea, usted ve a Dios igual que ve a cualquier hombre. O sea, usted compara, bueno, si este hombre no puede hacer lo que yo necesito, pues Dios tampoco. Y se nos olvida que cuando asumimos que Dios no puede hacer algo, porque no hay forma humana de explicar ese milagro o esa sanidad, pues entonces lo que estamos haciendo es que estamos comparando a Dios con el hombre, lo estamos limitando, lo estamos disminuyendo, lo estamos poniendo a la misma categoría del hombre. Y se nos olvida que Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios todopoderoso, pero es el Dios que vive en la eternidad. Dios no vive como usted y yo. Él no es como usted y yo. O sea, Dios no está regido por tiempo ni por espacio. Para Dios no existe el ayer, el hoy y el mañana. Él no tiene minutos ni tiempo. Dios no lo podemos explicar. A usted y yo no podemos explicar a Dios por más que lo razonemos. Los científicos por siglos han tratado de hacerlo y no han podido. Mucho menos lo vamos a hacer usted y yo. Así que no perdamos el tiempo tratando de, ¿verdad? Pues explicar a Dios cuando realmente no se puede explicar y simplemente vamos a vivir por fe, vamos a creer por fe que Él va a hacer lo que prometió, que Él ha dicho y vamos a vivir una vida plena, la vida que el Espíritu Santo quiere que vivamos, la vida que Jesús alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia y esa es la abundancia que tú debes vivir, la abundancia de la que tú te debes apropiar porque como hijos de pacto tenemos el derecho a vivir esa vida abundante. Cuando nosotros comenzamos a razonar, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no evitó que me pasara aquello? ¿Por qué no evitó que sucediera lo otro? Bueno, pues no sabemos por qué no lo evitó o por qué no lo hizo. Yo no voy a cuestionar a Dios. No siempre vamos a tener una razón exacta y concreta y segura de por qué Dios no hace algo, pero lo único que no voy a dejar de hacer es creer en Dios. No voy a dejar a creer. Yo sé que muchas veces tenemos razones más que suficientes para cuestionar lo que está sucediendo en nuestra vida y en nuestro alrededor. Sin embargo, tenga mucho cuidado en no de empezar a desconfiar de Dios. Porque cuando usted hace eso, está perdiendo la posibilidad, o sea, está cerrando la posibilidad de que Dios haga algo en su vida. Le está quitando, está arrebatándole a Dios la posibilidad de hacer algo extraordinario en su vida. Yo pues, he testificado en estos días que mis hijas pues, tuvieron un accidente y que en un instante pude haber perdido a mis hijas. No sé por qué sucedió, no tengo tengo muchas ideas, pueden venir a mi mente, ¿verdad? Acerca de por qué sucedió este accidente. Pudo un ataque del enemigo, un error humano, pudo ser simplemente una maldición generacional que se inició en mi familia cuando mi padre murió en un accidente. No te puedo decir exactamente el porqué, la razón. No voy a cuestionarlo. Lo único que yo sé es que estoy sumamente agradecida porque mis hijas están con vida, porque pudo haber sido algo terrible, pero Dios les guardó la vida. Y eso es en lo que yo me voy a enfocar. No me voy a enfocar en lo que sucedió, sino me voy a enfocar en lo que realmente no ocurrió. Mis hijas están vivas, mis hijas están caminando en su propósito y yo sé que Dios las va a seguir usando para su gloria. Y eso es lo que importa. Usted y yo debemos enfocarnos en lo más importante. Muchas personas pierden su fe porque se enfocan en lo que no tienen, en lo que no han recibido, en la promesa que no se ha cumplido, en vez de enfocarse en lo que ya tienen, en lo que Dios sí ya ha hecho en su vida. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, estamos desechando lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida
y estamos pasando por alto lo que ya verdaderamente tenemos, de lo que Dios ya nos ha provisto. Así que seamos hijos agradecidos y demos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por todas aquellas cosas que Dios sí ya nos ha provisto. Y no permitamos que la incredulidad mine nuestra fe, que la incredulidad venga a robarnos la posibilidad de creer en Dios, de desatar el milagro, porque entienda que usted y yo no le torcemos la mano a Dios para obligar a Dios a hacer un milagro, pero cuando Dios se impresiona por nuestra fe, y tenemos ejemplos de esto en la Escritura, o sea, por si acaso hay alguien por allí que está diciendo, la pastora está creando una doctrina diferente, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús dice que fue sorprendido, fue impresionado 2 veces en la Escritura, y las 2 veces que él fue impresionado por la fe de alguien, él actuó en consecuencia de la fe de esas personas. Aquel hombre, ¿verdad? Que le dijo, salva a mi siervo. Y le dijo, ¿verdad? El centurión romano. Y él le dijo, wow, grande su fe. Jesús dice que fue sorprendido, se sorprendió con la fe de aquel centurión romano que ni siquiera era un hijo de Dios, pero que creyó en Jesús de tal manera que sabía que solo Jesús podía salvar a su siervo. Y es más, le dijo, no eres digno de entrar a mi casa, simplemente envía la palabra, porque entendía lo que era autoridad, entendía de cómo se movía la autoridad y el poder, y dijo, sí, envía la palabra. Y Jesús no tuvo ni que poner mano, Jesús no tuvo que ir. Por eso yo sé que cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para orar, esta oración que sale de aquí lleva suficiente fe y poder para sanar y restaurarlo a usted en su casa, o sanar y restaurar a esa persona que puede estar en un hospital o donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo bíblico, hay un sustento en la palabra de Dios que dice que podemos hacer esto. Hubo una mujer sirofenicia que su hija estaba atada a demonios. Tampoco tenía derecho al pacto, no tenía acceso al pacto porque no era hija del pueblo de Dios, era una mujer sirofenicia, o sea, era idólatra. Pero ella vio a Jesús y dijo, él tiene lo que yo necesito, él es el único que puede salvar a mi hija, él tiene la respuesta, yo no sé qué tengo que hacer, pero yo voy a obtener mi milagro hoy. Y fue a donde estaba Jesús, fue a clamar por Jesús. Y miren, los discípulos, hasta Jesús la llamó perra. Y yo digo, no importa, a mí no me importa que me llames perra, a mí no me importa que los discípulos me desprecien y me rechacen, porque yo sé que este hombre, este Jesús, es la respuesta. Sí, ella no se dejó tambalear por lo que estaba a su alrededor. Y eso es lo que está sucediendo con muchos creyentes hoy día. Que cuando lo que está sucediendo a la primera se tambalean, empiezan a cuestionar, se ofenden, empiezan a razonar y se van. Y no entienden que Jesús es el que te sana. No es el hombre, no son las leyes, no son las corrientes de este mundo. No, es Jesús. Y ella dijo, no me importa, los perrillos comen, ¿verdad?, de las migajas de la mesa. No me importa si me llamas perrilla con tal y que le hagas el milagro a mi hija. A mí qué me importa, ¿verdad? Y esa mujer salió con su hija liberada. ¿Por qué? Porque dice que también impresionó a Jesús. Grande es tu fe. O sea, estamos viendo que la gente que recibió en la Escritura un milagro fue porque impresionó a Jesús con fe. Así que en este día yo quiero exhortarte a que no permitas que tu fe sea tambaleada. No importa que estemos viviendo los tiempos que estemos viviendo, permanece viviendo por fe, no viendo, viviendo. Olvídate de lo que ves, enfoca tu fe en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Enfócate en el verdadero objeto de tu fe, porque si tú te enfocas en Jesús, Jesús va a producir el milagro. Jesús va a hacer lo que te ha prometido y dijo que iba a hacer. Así que eso es lo que quiero que entiendas este día, que realmente debemos cuidar y fortalecer nuestra fe todos los días de nuestra vida y vivir por fe y ejercitarla de día y de noche, creyendo que Dios está con nosotros y que alcanzamos misericordia, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada mañana en nuestra vida y solo Él puede hacernos lo que nosotros necesitamos que se haga hecho en nuestras vidas. Así que simplemente yo quiero invitarte, si hay alguien que ahora mismo nos está viendo, que nunca le ha entregado su vida a Cristo y que por tanto nunca ha podido, ¿verdad?, tener la ocasión de darle la oportunidad
a Jesús que obre un milagro en su vida por medio de la fe, pues esta es tu oportunidad, este es tu momento. No lo dejes pasar. Allí donde quiera que tú te encuentres, si nunca lo has recibido, haz esta oración conmigo. Si te apartaste de los caminos del Señor, reconcíliate con Él, regresa al Padre. Ahora mismo toma de nuevo esa fe y sigue caminando con ella. Recuerda que es por fe. Vivimos por fe, agradamos a Dios por fe. Dios necesita nuestra fe, esa medida de fe que ya te fue dada para obtener todos aquellos milagros, todas aquellas cosas extraordinarias que Dios quiere hacer en tu vida, aún tu propósito, aún tu vida misma, la necesitas vivir por fe. Así que donde quiera que estés, ahora mismo, abre tu corazón a Él, no permitas pasar esta oportunidad y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que donde quiera que estés ahora mismo, yo quiero que hagas esta oración y que ores después de mí y dile: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó para darme vida eterna. Jesús, ven a mi corazón, ven a limpiarme, ven a activar mi fe, porque de hoy en adelante quiero vivir por ti y para ti. Gracias por recibirme tal y como estoy. En el nombre de Jesús. Amén.